¿Por qué Paco Pérez García no lo puede hacer? Paquito Swing para todo el mundo. Vamos, vamos, Martincito. Vamos a ganar. Porque aquí te esperamos. Pa' que vuelva a postular. Aplausos. Ya sé que están aplaudiendo en su casa, no se preocupen. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, yo soy Paco Pérez García. Bienvenidos a una nueva edición de Plan de Escape a través de Argolla TV. Como siempre, le damos la más cordial bienvenida a este nuevo horario. Viernes, 9 de la noche, ya estamos terminando de ajustar, arreglar todos los detalles para poder lanzarnos ya de inmediato hasta sus hogares, como siempre, a través de la multiplataforma de Argolla TV, a través de Facebook, Twitter, YouTube y en todas las redes sociales habidas y por haber en todo el espacio y todo el planeta. Estamos transmitiendo en este día 89 de la cuarentena. Mañana cumplimos 90 días. ¡Qué bárbaro! Mañana cumplimos 90 días de la cuarentena y realmente, como veníamos comentando por interno con Jaime y con Willy, mientras preparábamos todo el tema de la transmisión, las cosas están ya poniéndose aparentemente de nueva normalidad. No vamos a tener nada, porque ya estamos viendo a la gente saliendo, la gente va en colectivos, se está subiendo en los micros, sin importar, en los buses, sin importar mucho el tema del distanciamiento social y todo esto. El caos que vemos con los ambulantes que están tratando de apropiarse de algunos espacios, aunque para mi gusto personalmente yo creo que lo que ha pasado hoy día, por ejemplo, en la avenida Grau, es una cosa demasiado muy bien organizada como para creer que es simplemente generación espontánea. Entonces algo está viendo ahí que de todas maneras habría que analizar quién está moviendo esto, estos señores que no necesariamente son ambulantes, sino que es gente que tiene sus negocios, sus puestos en las diversas galerías de la avenida Grau y que finalmente están presionando de alguna forma para generar la reapertura de las galerías y de los negocios. Pero esto hay que analizarlo, hay que verlo y hay que tratar de identificar de dónde vienen estas movidas que se están generando a nivel del tema de los ambulantes y las presiones que están habiendo. Que si se van a Gamarra, que si se van al Estadio de Alianza. Hay un grupo que se ha ido hoy día a San Juan de Miraflores, al Parque Zonal de San Juan de Miraflores, para poder instalarse, ¿no es cierto? Y proponer o colocar con el apoyo de las autoridades una pequeña feria en donde sí se estaría cumpliendo el tema del distanciamiento social, las medidas de seguridad y todo lo demás, pero esto ha generado también algunas reacciones de los vecinos de San Juan de Miraflores y de los comerciantes de San Juan de Miraflores, porque como decía la alcaldesa, nosotros también tenemos nuestros ambulantes, pues si queremos que ellos también puedan estar en este lugar. A veces va a ser una locura en realidad, y esto es un tema de los conflictos que hay entre el alcalde Muñoz con los alcaldes distritales, y esto realmente es un tema que aparentemente nunca va a terminar. Pero otro tema que aparentemente no va a terminar y que recién está empezando es el tema del señor Richard Cisneros, porque ya no quiere que le digan Richard Swing, ¿no es cierto? Ya él ha dicho hoy día que no quiere, por favor, que le digan Richard Swing, que ese es su nombre artístico, y que él está brindando declaraciones como, no tengo el nombre completo que dijo ahora, ¿no? El doctor honoris causa Richard no sé qué Cisneros no sé cuánto, y hoy van a conocer mi verdad, hoy me van a escuchar, dijo, ¿no? El señor Richard Cisneros. Y realmente hay varias cosas que mencionar respecto a este swing que ha habido hoy día en el Congreso de la República, y es que es realmente lamentable el nivel de nuestros congresistas. Ya, a excepción de la señora Carolina Lizarra, que fue la única que planteó preguntas más o menos concisas y dirigidas al objetivo de la investigación, el nivel de los demás congresistas ha sido lamentable. ¿Y cuál es el problema? El problema es que los congresistas, empezando por el mismo señor Alarcón, están un poco centrados, ¿no es cierto?, en tratar de demostrar que Richard Cisneros, tiene un vínculo con Martín Vizcarra. Un vínculo amical, un vínculo laboral, ¿cierto? Está tratando de encontrar ese match entre Martín Vizcarra y Richard Swing. Y Richard Swing o Richard Cisneros hoy día ha dicho que él no tiene ningún vínculo con Martín Vizcarra, que no lo conoce, que no viajó a Canadá detrás de él o junto con él, como lo dejó presumir un señor que hace periodismo, también dice. Pero lo cierto es que el señor Richard Cisneros hoy día ha planteado varias cosas, desde el tema de que no conoce a Martín Vizcarra,
de que sí ha tenido vínculos con algunos ministros del sector. Ha hablado de Salvador del Solar, ha hablado de la señora Balbuena, si no me equivoco, pero lo curioso del asunto, y ha hablado de la secretaria de Palacio de Gobierno, pero lo curioso del asunto y lo que nadie ha ahondado ni ha preguntado es cómo este señor pasó los filtros, ¿no es cierto?, para poder brindar un servicio al Ministerio de Cultura. Porque él ha dicho que él es un artista, que él tiene sensibilidad artística, que conoce cómo está el sector y que por eso él quería entrar al Ministerio de Cultura para presentar propuestas y para trabajar algunas propuestas, e incluso dijo que él tenía planteada la genial idea, porque él también ha sido atleta de alta competencia, dice, y él ha tenido la idea, señala, de crear el Ministerio del Deporte, y que en algún momento se lo había planteado a la gente de PPK y luego a la señora Vivian Morales, que es la secretaria de Palacio de Gobierno, para que se pudiera plantear el tema, ¿cierto? Y que dejara de ser la cultura, o el deporte, mejor dicho, un pedacito así, una colita que está encargada del Ministerio de Educación, sino que más bien se creara un Ministerio del Deporte. Pero al margen de esos temas, los congresistas no han buscado en incidir quién ha hecho que este señor pase los filtros para poder brindar una asesoría, una consultoría o lo que fuera la cosa en el Ministerio de Cultura. Porque por el monto este señor tenía una contratación directa. Para una contratación directa tiene que haber una necesidad en el ministerio o en el organismo que lo va a contratar. ¿Quién hizo ese requerimiento? ¿Cuáles fueron los requisitos de ese requerimiento? Ese es un tema que los congresistas parecen no querer ahondar, ¿no es cierto? Y después, si el señor Cisneros ha pasado constantemente por varios mandatos ministeriales, él firma un documento, presenta un informe respecto a su trabajo, y su jefe superior o la persona supervisora del contrato que él ha firmado, él es el que le da el requerimiento. Pero ¿quién es esa persona que le da el requerimiento, que le otorga el requerimiento para que el señor Swing después pueda cobrar? Para que logística del ministerio le gire el trámite y le pueda pagar, le pueda remitir la transferencia de dinero a su cuenta. ¿Quién ha firmado ese requerimiento? Se matan los congresistas insultándolo a Richard Swing, buscando el vínculo con Vizcarra, tratando de encontrar las relaciones con los ministros de Cultura, pero nadie quiere ver quién es el personaje o los personajes responsables de que este señor haya firmado por el Estado, ¿no es cierto?, que haya brindado servicios y que encima haya aprobado, que alguien haya aprobado sus informes. Esto aparentemente nadie lo quiere ver y nadie lo quiere tratar de encontrar ni de demostrar. Pero en todo caso, habrá que seguir esperando a ver qué pasa y quiénes serán las próximas personas que vayan a brindar su testimonio ante la Comisión de Fiscalización, que podría actuar también pidiéndole a la Fiscalía, entiendo que podría hacerlo, copias, por ejemplo, de los registros de visita de Palacio de Gobierno para saber con quién ha conversado este señor, si está mintiendo o no está mintiendo en lo que ha dicho. Es decir, hay muchas formas de poder investigar este caso, pero no pues en el punto del circo que aparentemente han querido hacer algunos congresistas con este señor Richard Swing. Por eso es que decimos que ya la cosa está volviendo a su normalidad, porque este Congreso está actuando de la manera en que actuaba el Congreso anterior y que todos esperábamos que finalmente actuara. Ese es el nivel del Congreso y ahí es donde estamos ya dejando de lado la cuarentena para volver a estos intríngulis de la política peruana. Pero bueno, mientras sigue durando la emergencia, nosotros seguimos analizando aquí en Plan de Escape qué cosa es lo que está pasando con las cifras, con los datos, los infectados, los muertos, las acciones que se deben tomar. Y un tema importante es que hay que conocer los datos y conocer la información para tomar medidas que puedan servir para aplacar el tema de la pandemia. Y para ello, esta tarde hemos conversado con Raji Barhan. Él es un científico en computación, es ingeniero, especialista en ciencias de la computación y más. Tiene varias cosas con relación a este tema del manejo de datos, el manejo de la informática, cómo utilizar los datos para generar algoritmos y también a partir de eso generar propuestas de solución. Y él estuvo en Palacio de Gobierno hace unas semanas cuando presentó este informe de El Martillazo y el Huayno, y esta semana ha presentado un informe llamado El Semáforo y el Huayno, que con el uso de los datos que por fin se encuentran abiertos, ha podido plantear una propuesta para ver en qué zonas de Lima, por ejemplo, existen más casos de COVID, en cuáles está controlado el asunto y en cuál la cosa está
realmente caótica, y esto se puede utilizar para que el gobierno, el comando COVID, pueda de alguna forma también tomar algunas medidas. Nos interesaba el tema, conversamos con Rajiv Bhargava y esta entrevista la vamos a ver en nuestro siguiente bloque luego de la pausa, mientras nosotros, a ver, vamos a tratar de sacarle un par de notas más. No, mentira, ya no vamos a hacer esa gracia, pero nosotros vamos a seguir atentos a ver qué pasa con el caso de Richard Cisneros y con otros más, porque el tema de las canastas también sigue vigente. Hoy día se ha mencionado en un noticiero que en el distrito de Surquillo, por ejemplo, aparentemente no se habrían estado manejando bien las cosas con el tema de las canastas. Vamos a ver la ejecución, porque estamos en emergencia hasta septiembre, y esta emergencia significa que los recursos van saliendo, se van gastando, y hay que ver también cómo se van gastando estos recursos. Vamos a la pausa y nosotros volvemos con la entrevista con Rajiv Bhargava, con quien conversamos esta tarde a través de la videollamada, y vamos a escuchar qué cosas nos ha contado él, y retornamos luego de la pausa con esta entrevista, así que no se mueva de Plan de Escape porque tenemos mucho más aquí en Argolla TV. Y bien, amigos, continuamos aquí en esta edición de Plan de Escape, esta edición especial que continuamos realizando en medio de esta cuarentena, ya próximos a cumplir 90 días ya de cuarentena, de aislamiento social obligatorio, y estamos pues realizando nuestros programas. En esta oportunidad vamos a conversar con Rajiv Bhargava. Él es científico en computación, y de alguna manera queríamos conversar con él porque en las últimas semanas él ha realizado una serie de estudios a partir de un pedido que él también hizo al gobierno, al Estado peruano en general, de la liberación de los datos relacionados a la pandemia, los tratamientos, las pruebas realizadas, los fallecidos, ¿no es cierto? Y él ha realizado varios análisis respecto a este tema y cómo estamos bailando pues a ritmo de huayno, como él lo ha dado en llamar a propósito de una teoría que se ha desarrollado también en medio de esta pandemia. Ray, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bienvenido a Plan de Escape. Buenas noches. O buenas. Hola. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Queríamos un poco entrar a detallar sobre este último informe que tú has presentado respecto a este semáforo, que se ha dado en llamar este semáforo en medio de esta temporada de huayno en la cual estamos, y un poquito para que nos expliques por qué el tema del huayno y cómo está funcionando este semáforo que has planteado en este nuevo artículo. Bueno, a ver, hay dos artículos, ¿no? El primero fue el martillazo del huayno, que habla sobre este factor R, que ahora, gracias a Dios, ya hablamos por lo menos de eso. Antes no se hablaba de eso, ¿no? Y el segundo, de acá, que tiene que ver con la idea de un semáforo epidemiológico, ¿no? Que es un concepto que se ha ido utilizando en varios países, ¿no? Es simplemente la idea de mirar cómo está la situación en una localidad, ¿no? En el caso que del que hablo yo es a nivel distrito. Entonces, tengo un mapa publicado a nivel distrito, ¿no? Que enseña esos indicadores. Y lo que haces es, eliges un indicador y luego lo divides en secciones, ¿no? Como los colores del semáforo. Entonces, en este caso, igual, un semáforo tiene verde significa que todo está bien, o tiene rojo significa que todo está mal, ¿no? Y tiene colores en el medio, ¿no? Para decirte amarillo, de atención. Entonces, verde, amarillo, naranja ya necesitas tener medidas de contención, y rojo ya significa que tienes que tener medidas de alta contención, ¿no? Es básicamente un mini martillazo en esa zona. Los rangos que utilizo,
¿no? Son arbitrarios, son basados en rangos que se utilizan en otros países, pero pero se supone que se tienen que ir ajustando dependiendo de la realidad peruana, ¿no? Entonces yo utilizo de 0 a 22 casos nuevos por distrito, por semana, ajustado por población, por cada 100.000 habitantes. Utilizo ese número para decir, mira, en la mayoría de países de 20, 22, 18 cambian, ¿no? Para abajo, todo está bien. Pero ya cuando empiezas a subir y salir de ese lado, ya tienes que prestarle atención a ese distrito. Ahora, si el rango que utilizas es de 22 a 100 o de 100 a 600, ya eso ya tiene que ir ajustado y cambia dependiendo de qué tan exacto es el indicador que estás utilizando, ¿no? Hay muchos países que utilizan esto. La terminología que ellos usan es distinta, ¿no? En México, por ejemplo, le dicen semáforo, ¿no? Inclusive el video que enseño de que explica qué es un semáforo es el de México, ¿no? Ya es la misma idea, ¿no? Pero Nueva Zelanda hace algo parecido. Tú sabes que Nueva Zelanda es uno de los primeros países que se ha quedado sin ningún caso de COVID, lo tienen bajo control y que se ha liberado. Antes que todo, se utiliza como uno de los países que se utiliza como ejemplo, ¿no? Y ellos también utilizan la misma idea, pero no le llaman semáforo, le dicen, creo que gravedad, algo así, no me acuerdo ahorita exactamente. Pero la idea es la misma, tienen 4 categorías, lo dividen y basado en qué categoría estás, le aplicas una estrategia distinta, ¿no? Lo de los distritos la idea es que no lo apliques a un nivel demasiado grande, que no lo apliques a nivel país, que no lo apliques a nivel departamento, porque realmente estás luchando con un montón de pandemias que son distintas en cada localidad, ¿no? El ejemplo que doy ahí también es comparando, ¿no?, la pandemia en Lambayeque con la de Cajamarca, que son totalmente distintos, ¿no? En uno está bajo control, en otro no. Eso es un tema primordial, ¿no? Porque en algún momento se ha venido discutiendo sobre las estrategias que se han estado planteando. Algunos dicen que no hay estrategia para combatir la pandemia, pero es llamativo el asunto que mencionas, ¿no? O sea, cómo la pandemia ha venido a comportarse o cómo esta enfermedad ha venido a comportarse de distinta manera en diversos distritos y se empiezan a hablar de una serie de factores, ¿no? Últimamente se ha hablado del tema de la localidad de acuerdo a su ubicación sobre el nivel del mar, que eso también podría o no podría influir en el desarrollo. ¿Cómo haces en una situación como esta que nos ha caído de frente, que nos ha estallado en la cara sin mayores miramientos? ¿Cómo haces para un poco analizar cómo se desarrolla esta pandemia, esta enfermedad de acuerdo a cada realidad? ¿Cómo se pueden plantear alternativas o soluciones o mecanismos para luchar contra esto? Mira, o sea, lo que pasa es que hay varios puntos. Mira, es fácil criticar, ¿no? Uno agarra de punta y puedes encontrar un montón de cosas que se han hecho mal. Si tú regresas a las partes básicas, ¿no? Si tú quieres cambiar lo que sea, y no estoy hablando de pandemia, estoy hablando de tu negocio, estoy hablando de lo que sea, existe un concepto muy simple que es, no puedes mejorar lo que no puedes medir. Entonces, si tú no sabes dónde estás, es imposible que sepas a dónde vas o qué haces. Te puede salir así a la suerte, ¿no? Que lo haces por instinto y cosas así, pero no estamos para combatir una pandemia por instinto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es simplemente medir qué es lo que pasa en cada zona y aplicar una estrategia para eso. Lo que me dicen, por ejemplo, digamos, la pandemia se comporta distinto por alturas y todo eso son estudios que están habiendo y son estudios válidos que están habiendo, ¿no? Pero de ahí a que yo diría, ¿sabes qué? Apostaría toda la salud de mi nación a que esa sea la realidad. No tiene sentido. Lo que tiene sentido es decir, si eso sucede, está bien, nos va a ayudar en esta guerra, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es saber qué pasa en cada zona, ¿no? Entonces, por eso es que hablo también de esos 2 pilares que son importantes. Uno, y no me lo estoy inventando, estoy repitiendo lo que hay en otros países y lo estoy ajustando un poco a nuestra realidad, ¿no? No es que he agarrado y he creado una cosa totalmente revolucionaria, no, es mira lo que pasa en otros países y adáptalo, ¿no? Entonces, los 2 pilares básicos que todos los países tienen es una estrategia de test. Así de simple. ¿A dónde llevo mis tests? ¿Cómo los aplico? ¿Con qué frecuencia los aplico? ¿Quiénes los reciben?
Algo tan simple como eso, o sea, yo puedo agarrar y decir, hago 20.000 test, y los 20.000 test los hago en una sola zona. ¿Sabes, hermano? Eso no es una buena estrategia de test. Y puedes sacar tu diagrama y decir que tienes mayor cantidad de 40.000 test y que tienes mayor cantidad de test que cualquier otra zona, y te aplaudes y todo perfecto, pero si esa estrategia de test no está bien hecha, sabes que la persona que hace 5.000 test está teniendo mejores resultados que los que tienen 20.000 test, ¿no? Claro. Tenemos que mirar eso, evaluar muy bien cómo es esa estrategia de test. Y el segundo pilar, solo para acabar la idea, tiene que ver con qué es lo que haces cuando aplicaste el test y encontraste una persona que tiene COVID. También, una parte importante, no solo de la pandemia de COVID, sino estoy hablando de pandemias en general, es hacer una investigación de esa persona, cuáles han sido los contactos, las interacciones que ha tenido los últimos 15 días. Es una investigación. No estoy hablando de contact tracing digital, que la gente normalmente se confunde. Cuando le hablas de contact tracing, empiezan a hablar de los aplicativos. Contact tracing digital es una herramienta más para el proceso de contact tracing. Contact tracing se trata de hablarte, entrevistarte, hacer una investigación, sacar los números y contactos de las otras personas si se puede. Mira, en otros países hasta te sacan, hay reglas que te permiten mirar los registros de las tarjetas de crédito para hacer el contact tracing. En Alemania y otros países hay reglas que te dicen, tú entras a la tienda, pones tu nombre, la hora en la que estás entrando y tu número de teléfono, y entras a la tienda. Eso es suficiente para hacer un registro de contact tracing. Que eso es lo que se supone se hizo con el caso cero, ¿no? Que se identificó con qué personas había venido y creo que ya no dio para más para ver hasta dónde se ramificaban los contactos de estas personas. Pero no importa, mira, ni siquiera se trata de encontrar a todos, ¿ah? Es por cada persona que tú encuentras, no estás eliminando y diciendo, ya tengo uno más que lo he guardado. No, es todas las otras personas que esa persona estaría contagiando, ¿no? Entonces estás hablando de una generación 2, la siguiente generación 4, le das 5 generaciones de las dos, con un R2 que en promedio estás contagiando a 2 personas y ya solo por agarrar a uno ya se lo ha dado 24, 48 personas, ¿no? Entonces estás hablando de algo radicalmente importante que no hacemos, ¿no? Y digamos, esas dos cosas de la mano son los que han ayudado a eliminar COVID en otros países, ¿no? Empiezas con una estrategia de martillazo y luego le prestas atención a tu estrategia de test y contact tracing. El martillazo te ayudó a bajar los contagios en picada, pero no es que ya todo está bien, tienes que continuar haciendo los procesos y la investigación como se tienen que hacer, ¿no? ¿Y este martillazo ha funcionado? Si uno revisa las cifras, si uno revisa los números, ¿se puede hablar de que la estrategia del martillazo ha funcionado? O sea, porque también a la vez entra esta polémica de la meseta, ¿no? Que es este término que empezó a aparecer y ha generado toda esta incertidumbre también, ¿no? Un error hablar de la meseta, o sea, ¿por qué? Porque, o sea, la estrategia inicial del martillazo sí funcionó. Sí funcionó porque tú básicamente puedes hacer un modelo. Es bien fácil hacer un modelo de qué pasa cuando no haces nada. Ese es fácil hacer. Claro. El inicial, ¿no? Y digamos, si tú comparas esos escenarios con los escenarios actuales, es muy fácil decir que sí funcionó. Y matemáticamente lo puedes probar, ¿no? Pero de ahí, digamos, hemos sido culpables un poco del desorden al que estamos acostumbrados, ¿no? Lo que queremos es organizar bien la estrategia de cómo hacemos los tests. ¿Se han hecho tests? Sí. ¿Se han hecho tests en todas partes? Sí. Son iguales. Por ejemplo, en el estudio que tengo ahí, puedes mirar de que no hay una consistencia. Hay muchos distritos que no han tenido pruebas moleculares, solo han tenido las serológicas. En los datos abiertos, cuando los recibimos, inclusive dentro de los mismos, de las pruebas rápidas, tú, dependiendo de ciertos detalles, tú puedes clasificarlos en diferentes tipos, ¿no? Y en cambio, en los datos abiertos aparecen todos aplastados. No creo que estén aplastados en los datos internos, que sí deben de tener esa granularidad, pero sí, digamos, están combinados en uno. Mira, yo no te voy a decir que soy
un experto en la parte biológica, no lo soy, pero sí entiendo cómo ordenar caos, ¿no? Es parte de lo que hago en tecnologías, en negocios de tecnología hacemos eso. Miramos métricas, creamos visiones, misiones, estrategias de cómo se hacen las cosas, y este es simplemente es un caos, una pandemia, y se tiene que organizar, ¿no? Entonces, si nos concentramos demasiado en la parte operativa, que es el día a día, es muy difícil crear una estrategia que nos deje llevarnos a donde queremos ir, que es eliminar el virus. Entonces, si tú quieres hacer eso, tienes que tener una estrategia que tenga sentido. Cuando hablas de la meseta, es una semana, 2 semanas que se están desperdiciando conversaciones en cosas que no son importantes, ¿no? Entonces, yo prefiero ni siquiera hablar de eso porque el concepto de que sabemos si la gente sale y hay más contactos, el número va a subir, luego me vas a decir, no, la meseta es plana, la meseta no es plana, que es un desperdicio de energías innecesario. Innecesario. Es una cordillera como para hacer trekking, al final lo que estamos viviendo. Claro. Tú hablabas en una entrevista, hablabas de que estamos como que frente a una mesa, ¿no es cierto?, que tiene 4 patas en las cuales está sentada esta situación de lucha, de combate, de estrategia contra esta pandemia. ¿Cómo analizarlo bajo esa figura, ¿no es cierto?, de la mesa y las 4 patas en las cuales estamos dentro de esta estrategia? Yo no, te debes haber confundido, porque yo no hablé de la mesa y las 4 patas, es la primera vez que estoy ¿No? escuchando eso, ¿no? Okay. Pero, mira, de nuevo, es mirando los indicadores, o sea, lo que yo he presentado ahí es un mapa, ¿no? Y digamos, si tú miras los indicadores, yo he elegido casos nuevos por cada 7 días, agrupado, o sea, normalizado por población, bla, bla. Tú puedes elegir otro indicador. Tú puedes elegir cosas como que en esa localidad, digamos, carga del sistema de salud, de los hospitales. ¿Cuántas camas UCI están sobre? Tú puedes combinar los diferentes indicadores que se ajusten a tu realidad. Mira, por ejemplo, en mi caso hice casos positivos, pero a mí, en vez de utilizar casos positivos, quiero utilizar casos activos, ¿no? En vez de nuevos casos positivos. Una diferencia, ¿no? Porque uno tiene que ver con los tests y los otros tienen que ver con cuántos se están manteniendo. Pero no hay casos activos en los datos abiertos, entonces tenemos que utilizar el otro. Para hacer una estrategia real, sea en una mesa, sea como no sé, como quieras organizarlo, yo diría que se trata simplemente, elige tus indicadores, mide, decide cómo vas a hacer tu estrategia y hazlo. Se acabó, no es nada, digamos, y sí, algunas estrategias cuestan más que otras, ¿no? Pero, por ejemplo, algo inicial como que dices, como lo que hablo de contact tracing. Algo que se sabe es que necesitas una persona por cada 20.000 habitantes, mínimo, ¿no? Entonces estamos hablando de 1.500 personas. 1.500 personas que tienes que contratar, 1.500 personas cuyo trabajo es simplemente hacer el seguimiento, 1.500 personas que necesitan un procedimiento, necesitas organizarla, necesitan los resultados, requiere organización, ¿no? No es simplemente que agarras contratas 1.500, entonces sí se requiere un plan, ¿no? Pero no tenemos esas 1.500 personas contratadas. Claro. Y el material de entrenamiento ni siquiera nos los tenemos que inventar, porque ya existen muchos países que ya lo han hecho, ¿no? Elige uno del que habla español y utiliza ese material. Es lo mismo que tenemos que hacer. Cámbiale ahí el sistema de salud de esos para que sea MINSA en vez, qué sé yo, y ese es el entrenamiento. Entonces, ya se trata de prestarle atención. Si no contratamos esas 1.500 personas, no estás haciendo contact tracing. Puedes sacar tu aplicativo con contact tracing digital, que nosotros lo hemos hecho y lo hemos donado a la PCM, pero en tus manos, gratis. Y si no existe el proceso, mejor hubiera agarrado la plata y lo hubiera quemado y hubiera sido el resultado, ¿no? O sea, al fin y al cabo lo que queremos es salir de esta pandemia y asegurarnos que lo hagamos organizadamente. Y se trata de prestar atención a estas cosas, ¿no? Un poco para ir terminando, Rayi, ¿cómo
un científico en computación termina metiéndose a analizar estos datos, a pedirle al gobierno también que abra estos datos y poder manejarlos? ¿Cómo es que terminas tú ingresando a este tema, preocupándote por este tema y planteando también una serie de alternativas y de formas de analizar y de estudiar esta situación? Claro, es un poco por naturaleza, ¿no? O sea, sí, toda mi vida, o no toda mi vida, 20 años me he dedicado a sistemas de información geográfica, de mirar datos, organizarlos, procesarlos y explicarlos de cierta manera, de la manera más fácil posible. Mi trabajo es el que me gusta hacer, ¿ya? En los últimos 10 años he hecho startups, compañías de tecnología. Es una startup cuando tú creas una compañía de tecnología, siempre estás, te preocupas por varias cosas y normalmente el CEO le pone atención a las cosas que están yendo mal, le pones atención y haces que vayan bien. Entonces, digamos, si mis ventas están mal, le pongo atención a las ventas y hago que vayan bien. Si mis operaciones, el desarrollo está mal, le pongo atención al desarrollo y hago que vaya bien. En este caso, yo pienso que todos estamos en esto, ¿no? Todos estamos juntos, no solo soy yo, todos estamos pasando por esa situación. Entonces, creo que naturalmente lo que pasó fue que veo una cosa que está mal dentro de mi organización también. Eso resulta que es lo mismo que está mal para todos, que es la pandemia, y inconscientemente me pongo a concentrar en ese pedazo para resolverlo, ¿no? Y luego me doy cuenta, este no soy yo que debería estar resolviendo esto, es otra persona, pero ya tengo toda esta información. Bueno, lo voy a publicar, para que alguien que esté encargado de resolver eso, lo pueda resolver, ¿no? Y tú decías un poco en broma, un poco en serio, como un post o como un blog te pudo abrir finalmente la puerta de Palacio para poder conversar con la gente que manda al final, ¿no? Que es la que toma las decisiones. Claro, claro, claro. Mira, y mi objetivo con eso era más como, no tenemos datos. No tenemos datos. Es así de fácil. Estábamos yendo a ciegas un poco. Claro, pero esa fue una cosa donde hice y me mandaron el mensaje como ni siquiera 24 horas antes. Entonces ni siquiera tuve tiempo de prepararme, nada. Era como que, ok, ya vamos a hacer esto. Y tuve la reunión de la presentación de eso, pero también tuvimos la reunión de, o sea, hablé de la parte de Open Data, que era lo que me interesaba en ese momento. Era, mira, ya, esto es lo que te puedo hacer sin datos, pero ha sido una odisea para conseguir todo esto, ¿no? Si me darías datos con un poco más de detalle, puedo hacer cosas mejores, ¿no? Y lo que está saliendo del semáforo epidemiológico son los resultados, y los COVID datos, hay otras personas que están contribuyendo, hay un montón de gente que está contribuyendo, no solo soy yo. Y esas cosas no podrían pasar si es que no tendríamos ese pedazo inicial que era liberación de los datos. Entonces sí costó bastante trabajo, pero... Fue bastante receptivo el presidente cuando habló contigo, cuando le presentaste esta información, antes de la presentación Sí, muy pública, fue bastante amigable, receptivo. receptivo. O sea, yo pienso que también tiene muchas preocupaciones y Ah, el resto de personas tienen muchas preocupaciones operativas, de gente que se está muriendo, oxígeno que falta y cosas así, ¿no? Entonces viene un loco barbón a pedirte datos, ¿no? ajá. Y se le dio atención en cierto momento, no sé, pasó una semana, 2, 3 semanas, no importa, pero al final se le dio atención y salió. Entonces, por eso sí estoy contento de ese resultado, ¿no? Y agradecido también. Pero creo que ahora sí también hay que prestarle atención a estas otras cosas que ya no es tan fácil como liberar datos. Porque hablar de contratar a 1.500 personas, hablar de hacer una operación que funcione y que se integre al MINSA no es algo trivial tampoco lo que estoy pidiendo. Claro. Pero yo sí pienso que es necesario reproducir los pilares básicos que están funcionando en otros países. Digamos que la importancia de tener información y de poder ordenarla te permite también tomar decisiones de carácter administrativas, políticas, y creo que eso ha faltado mucho en los últimos años, ¿no? Poder analizar la data y la información que hay, ¿no? Y no estoy solo, hay varios que están haciendo ese Sí, trabajo. estamos viendo varias iniciativas, incluso esta gente que está armando los mapas de ubicación de las personas, de los casos que se presentan en los distritos, para que uno esté atento cómo está la cosa alrededor de tu barrio, por ejemplo, y esto funciona a partir de los datos que también están funcionando, y eso nos parece genial, o sea, que mucha gente pueda plantear a partir de estos datos abiertos y libres, pueda plantear alternativas
para trabajar distintas cosas Bueno, para... identificar deficiencias también, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí no se me hubiera ocurrido esto o sea, intuitivamente a todo el mundo se le ocurre algo, ¿no? Es decir, eso cuando lo miras en Twitter, todo el mundo dice, esto es obvio, ya sabía, no se sabía, bacán. A todo el mundo se le puede ocurrir algo, ¿no? Pero existe una diferencia entre que se te ocurra algo y que lo puedas sustentar con datos, ¿no? Entonces, han habido deficiencias, por ejemplo, que se están encontrando como, oye, los datos están normalizados de esta manera, está mal, hay datos duplicados, hay esto, bla, bla, bla. Y eso es una reflexión de procesos internos que podrían tener mejoras, ¿no? Y no existe nada malo con decir, oye, esto de acá lo podría mejorar de esta manera, y esto de allá, ¿sabes qué? ¿Cómo estamos haciendo los test? Podría tener una mejora, ¿no? Entonces no hay nada malo, no es una crítica constructiva, ¿no? No es una crítica de las típicas de los trolls en Twitter que nada más van a destruir y no ofrecen una alternativa, ¿no? O que se rinden, ¿no? Esa es la otra cosa. Todos dicen, no, eso funciona en otros países, pero no puede funcionar aquí, me rindo. No, así no funcionamos. Muy bien. Oye, Ray, muchísimas gracias por conversar con nosotros, por darte el tiempo, por hablar con Plan de Escape, con Argolla TV. Y nada, esperemos que cuando pase esto podamos tener alguna oportunidad de tener una conversación más presencial y poder entrar a hablar sobre la importancia también de los datos abiertos y cómo esto puede funcionar también para el desarrollo de varias cosas al interior del gobierno digital, que también es un tema que está ahí pendiente y que ha quedado pendiente por causa de esta pandemia. Muchas gracias. Gracias a ti. Que tengas buen día. Ray Bajan, científico en computación, estuvo con nosotros. Vamos a la pausa y volvemos con lo último del programa. Y bien, esa fue la conversa que tuvimos con Raji Bajan, científico en computación, a propósito de estos temas, de cómo la mirada, la lectura de los datos, de estos datos que el presidente en los primeros días soltaba uno tras otro todos los días, los casos de personas infectadas, las pruebas realizadas, las rápidas, las moleculares, los fallecidos, después de esta cifra lamentable que ha ido creciendo, cómo el conocer estos datos nos permitiría como país, obviamente desde las esferas de gobierno que se encargan de custodiar y de controlar todo esto, cómo podrían tomar decisiones con el conocimiento, con los datos analizados, registrados, tabulados, ¿no es cierto? Y esto de alguna manera también nos vuelve a lanzar la importancia y la necesidad de tener información transparente, de saber los datos reales, de conocer los registros reales. Se está hablando mucho en estos días de los subregistros, de muertos, de casos, de personas contagiadas por el COVID y otros temas más, pero es obvio que va a existir un subregistro, por lo cual va a ser necesario en su momento también conocer la totalidad de estas cifras para saber y evaluar si finalmente las medidas que se han estado tomando han funcionado o no. Lo dice Raji, el tema del martillazo funcionó, se logró aplanar de cierta manera, porque siempre va a existir la duda positiva seguramente, que todos nos planteamos de decir, ¿qué hubiera pasado si nos hubiéramos puesto en plan Bolsonaro o en plan Donald Trump? ¿Cierto? Aquí no aplicamos cuarentena, aquí no se aísla la gente, los asintomáticos se quedan en sus casas, se paralizan algunas actividades económicas, por no decir la mayoría. ¿Qué hubiera pasado si esto continuaba normal, seguíamos nuestra Dolce Vita? ¿Qué es lo que hubiera ocurrido? ¿De qué cifras estaríamos hablando hoy día si es que esto no se hubiera aplicado? Los especialistas a nivel de informática, a nivel de data, a nivel de salud, coinciden en que sí, que la medida ha funcionado en cierta manera. Ya después el desmadre ha venido por parte de nosotros, los ciudadanos, que hemos tenido que o algunos han querido salir por la necesidad de tener que buscar algo de trabajo, buscar algo de recursos, otros porque simplemente ya no aguantan estar encerrados, ¿no es cierto? Pero qué chévere sería estar como los niños, ¿no? Los niños sí lo han tomado muy estoicamente, no han podido continuar con el colegio, se han perdido sus actividades, no pueden jugar con sus amigos.
los que pueden salir voluntariamente no pueden encontrarse con nadie, y ahí están ellos soportando estoicamente, y vaya para ellos un saludo enorme y todo nuestro reconocimiento, porque a veces sería chévere pensar como los niños y actuar como los niños. Ellos la tienen muy clara en muchos sentidos, así que eso es muy importante. Así que a mis hijos, un saludo y un abrazote enorme y un beso enorme cuando vean este video, porque soy testigo de cómo la han estado luchando en estos 89 días y cómo la siguen luchando, definitivamente, adaptándose al tema de la clase, del entorno virtual, de las clases virtuales, de estar en casa todo el día aguantándonos a nosotros los adultos con nuestros trabajos, nuestros problemas, nuestras cosas, y simplemente es muy importante y vital este asunto. Bueno, nosotros vamos llegando al final del programa. Le agradecemos como siempre el apoyo a nuestros amigos de Tech Brothers, porque por ellos podemos estar llegando hasta sus hogares, todo lo que ustedes necesitan en soluciones informáticas, laptops, computadoras, accesorios. Todo lo pueden hacer a través del Facebook y el WhatsApp de Tech Brothers. Y cuando ya se esté levantando esta cuarentena, finalmente en Avenida Larco 554 en Miraflores, ustedes van a poder contactarse con nuestros amigos de Tech Brothers para ver in situ todo lo que ellos tienen para solucionar sus problemas tecnológicos. Ellos nos ayudan con el tema de las cámaras, las conexiones, y estamos ahí llegando hasta ustedes todos los días en nuestros programas, lunes y miércoles, Argolla TV con Jaime y con Willy, los martes María Laura con sus programas de entretenimiento, los jueves Aida Quintanilla con Mamá Soltera, yo, y quien les habla, Paco Pérez García, aquí en Plan de Escape, quien les agradece por su sintonía. Muchísimas gracias al equipo de Argolla TV que también nos está ayudando para esta transmisión, esta conexión cercada de Lima con Lince para llegar al Perú, al mundo y a todo el planeta a través de la multiplataforma de Argolla TV. Guille, un beso enorme, un abrazo enorme. Yo sé que vas a volver pronto y estamos acá con mamá esperándote para darte el abrazo tremendo, porque sabemos que vas a llegar para el Día del Padre, vas a regresar con nosotros y vas a vencer esta mierda que te está molestando en estos días, así que no te preocupes, sabemos que vas a estar con nosotros y que cuando veas esto vas a acordarte de lo que te dije. Se cae la cámara, la emoción. Vas a acordarte de lo que dije y vamos a poder compartir el Día del Padre y tu cumpleaños, porque este mes de junio es bacán con mi viejo. Celebramos Día del Padre y celebramos su cumpleaños, y justo el día que se levanta la cuarentena viene su cumpleaños, así que vamos a celebrarlo ahí como sea y donde sea. Un abrazo enorme de mi parte, de todo el equipo de Argolla TV también que está con nosotros acompañándonos. Gracias muchachos, chicos, por el apoyo. Nos vamos, nos encontramos el próximo viernes, 9 de la noche, pero usted quédese toda la semana en sintonía de Argolla TV porque tenemos de todo, así que usted no se puede perder nuestra programación de cuarentena, porque somos Argolla TV, la nueva televisión. Ven, acuérdate, sí, la Argolla de siempre. ¡Chau! Hoy, nuestros políticos y personajes tienen mucho que decir. Este es un espacio para escucharlos. Yo voy a poner como testigo a Cayetano Alcobian y Alfredo Ferrero Costa para demostrar que Julius Simon no permitió que esa empresa se apodere del proyecto Tahuada. Fue el Fondo de Estabilización Fiscal, que tiene unos 5.400 millones de dólares, 18.000 millones de soles. Allí, por ejemplo, da para entregar un sueldo mínimo a 12 millones de personas durante 3 meses. Y estos derechos, insisto, no pueden ser puestos en tela de juicio por más estado de excepción que exista, por más estado de emergencia que exista. Aunque también para cuestionarlos. Restaurar el juicio de residencia contra el presidente de la República. Por la experiencia que hemos tenido en los últimos 40 años, de que todos los que han ejercido la presidencia en periodos completos están involucrados en corrupción, presos, detenidos, con arresto domiciliario, con acusación. Si hubiera eso, no se hubiese atrapado Toledo, por ejemplo.
Claro, o sea, nadie se levanta pensando cómo lo puedo odiar más. Castañeda sí. Porque aquí, No nos casamos con nadie. conéctate a Argolla TV Original, los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la noche. En nuestra multiplataforma por Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. Somos Argolla TV, la nueva televisión sin la argolla de siempre. La realidad nacional nos ha llevado de esto Demuéstrenlo pues, imbéciles. Demuéstrenlo. a esto. Ojalá tengamos menos de esto Ningún partido puede ser señalado como organización criminal. y mucho menos de esto. Yo no tengo rabo de paja. Pero bueno, nosotros tenemos un plan de escape aquí en Argolla TV, todos los jueves a las 10 de la noche. Yo soy Paco Pérez García y te esperamos aquí en Plan de Escape.